La clase tiene por objetivo multiplicar y dividir números enteros. Como les estaba comentando, esta clase o este contenido específicamente corresponde al primer contenido de octavo, ¿ya? Al primer objetivo del programa de estudio de octavo básico. Hoy día vamos a trabajar solo en la habilidad de calcular y tal vez de argumentar y comunicar em, algunos procesos, ¿ya? Así que vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, ahí yo hice un pequeño mapa conceptual en el que ustedes pueden observar que como inicio, ¿cierto? Están los números enteros, porque ese es el conjunto en el que estamos trabajando, ¿ya? Y para recordar, el conjunto de los números enteros es ese que está ahí, o sea, involucra los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el infinito, el 0 y los números negativos. Hay que tener presente que los números negativos son los opuestos de los números naturales, ¿cierto? Son los inversos aditivos de ese conjunto. Por lo tanto, yo creo que ustedes ya manejan el conjunto de números enteros porque lo han trabajado el año pasado y lo siguen trabajando este año, pero el año pasado solo trabajaron la adición y la sustracción. Y a principio de este año también hemos visto la adición, que hay dos casos, ¿cierto?, en la adición de números enteros que nos podemos encontrar, que los números que yo esté sumando tengan signos distintos o signos iguales. Si tienen signos distintos, usted sabe que se va a restar los números y que se va a conservar el signo del número que tenga mayor valor absoluto. En cambio, si tienen igual signo, se suman y se conserva el signo de ambos, ¿cierto? En la edición yo creo que ustedes han superado esto porque siempre lo realizan de buena manera, por lo menos a las personas que me han enviado actividades yo he podido ver ese logro. En la sustracción tenemos que se realiza en 3 pasos. Se convierte a suma, ¿cierto? La sustracción. La clase pasada vimos que habían algunas técnicas para no convertir a suma, pero si usted no la sabe, es preferible que siempre convierta a suma. Número 2, usted sí o sí siempre debe cambiar el signo de sustraendo. Es decir, debe cambiar el sustraendo por su opuesto aditivo o por su inverso aditivo. Recordemos que el sustraendo es el segundo número de una resta, ¿ya? O sea, que si yo tengo 3 menos 4, el sustraendo en ese caso, ¿cuál es? El sustraendo es el menos 4, ¿cierto? El segundo número. Por lo tanto, en el primer paso dice que se convierte a suma esta resta. No dice nada del primer número, del minuendo, así que yo conservo el primer número, convierto a suma la resta y cambio por el inverso aditivo ese menos 4, que sería cambiarlo a más 4. Y el tercer paso dice se suma de acuerdo a las reglas de la adición. Entonces, cuando usted ya convierte eso a suma, vuelve acá y verifica si tienen igual o distinto signo. Y en este caso, como tienen igual signo, se suma y sería 7. Ya, y en la sustracción, bueno, yo me he dado cuenta que hay muchas personas que lo saben, otras que se confunden a veces, pero digamos que eso con práctica se puede revertir. Entonces hay que trabajar harto para poder acostumbrarse a resolver restas con números enteros. Y hoy vamos a ver multiplicación y división. ¿Alguien sabe algo de la multiplicación y división de números enteros? Porque yo me he dado cuenta que, de hecho, en una clase que tuvimos presencial, en una de las dos que tuvimos presencial, alguien tenía anotado cómo multiplicar en su cuaderno, me acuerdo. Bueno, para la multiplicación y para la división se ocupa lo que se conoce como reglas, ¿ya? En este caso, estas reglas, ¿cierto? Si ustedes se fijan, están dadas por los signos. Entonces va a depender de los signos que yo esté multiplicando
el signo que va a tener el resultado. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, tengo que un número positivo por un número positivo va a ser positivo. Si tengo un número positivo por uno negativo, el resultado va a ser negativo. Si tengo un número negativo por uno positivo, el resultado va a ser negativo. Y si tengo dos números negativos que se están multiplicando, el resultado va a ser positivo. Y si usted se fija, la tablita del lado de la división es exactamente lo mismo, solamente que cambia la operación. A esta regla, ahora me acordé porque se me había olvidado el nombre, se le llama la regla de los signos. Regla de signos. Y bueno, es muy común y la mayoría de la gente se las aprende porque siempre dice más por más por menos, menos y así, como que se las aprenden de memoria. Pero la verdad es que hay maneras fácil de aprenderse esto y de entender esto. Por ejemplo, que yo puedo resumir estas reglas para la multiplicación y la división como si tengo números que tienen signos iguales, el resultado va a ser siempre positivo, porque fíjense que en este caso, cuando tengo dos números positivos que se están multiplicando, se están dividiendo, el resultado es positivo. Cuando tengo dos números negativos que se están multiplicando o dividiendo, el resultado es positivo. En cambio, cuando tengo signos distintos en los números, el resultado va a ser negativo. En estos dos casos de aquí, en el centro de estas tablas, aparecen los casos en que los números son de signos distintos y el resultado final también va a ser distinto. Entonces la idea de esta clase es aplicar estas reglas, ¿ya? Em, Vamos a hacer algunos ejemplos. Si yo tengo menos 3 por menos 4, y aquí lo más probable es que aparezca con paréntesis también para que quede más bonito, ¿cierto?, la escritura y no se mezcle la operación multiplicación con el signo del número 4. Entonces, en este caso, ¿usted qué debería hacer? Abordar primero la multiplicación de los números. Es decir, yo multiplico 3 por 4. Y 3 por 4 es 12. Y luego aplico la regla de los signos. Entonces, puedo decir menos por menos es más, por lo tanto, el resultado final de eso es positivo. O puedo decir como tienen signos iguales, el resultado es positivo. En el caso de que yo tuviera menos 3 por 4, hago lo mismo. Multiplico los números. 3 por 4 es 12. Y luego aplico la regla de los signos. Y en este caso, como tengo negativo por positivo, eh, puedo acordarme de la regla de los signos o de este resumen de la regla de los signos. Como tienen signos distintos los números, el resultado va a ser negativo. O usted puede decir menos por más, menos. Lo mismo pasa en la división. Si tengo menos 36 dividido de 2, el resultado sería, yo hago la división. Entonces digo el 2, ¿cuántas veces cabe en el 3? 1, y me sobra 1, bajo el 6. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 16? 8, y sobra 0. Por lo tanto, tengo 18 el resultado. Ahora aplico la regla de los signos, y como tengo menos y más, el resultado va a ser negativo. Chiquillos, necesito saber si se entiende o no se entienden. Díganmelo en el chat. Necesito que todos respondan porque no puedo. Porque no me puedo guiar solo por algunos. Entonces necesito que todos me digan si entendieron o no entendieron para volver a explicar. De todas maneras, siempre con los ejercicios uno va comprendiendo mejor esto. Ya, el Ariel me dice que no. Bueno, rapidito entonces. Tenemos los números enteros, ¿cierto? Los números enteros son los positivos, los negativos y el cero. O son los números naturales
el cero y sus opuestos, ¿cierto? Los opuestos de los números naturales. Con los números enteros existen 4 operaciones, igual que con los números naturales. Y ustedes, entre el año pasado y principios de este año, vieron la adición y la sustracción, ¿cierto? Para la adición hay ciertas reglas que hemos ido practicando y para la sustracción también. Multiplicación y división se rigen por una misma regla, que es la regla de los signos, que es la que está en el cuadrito celeste y en el cuadrito morado. Si ustedes se fijan entre esos dos cuadritos, la regla es la misma, lo único que cambia es la operación. Entonces, ¿qué dice esta regla? Esta regla dice que si yo tengo signos iguales, si multiplico o divido números que tienen el mismo signo, el resultado siempre va a ser positivo. Porque si observamos la regla, tengo que más por más dividido de más es más, menos por menos, más, y menos dividido de menos es más, ¿ya? Esta regla es solo de signos. Y además tengo que cuando los signos de esos números son distintos, el resultado va a tener signo negativo. Entonces yo aquí estaba haciendo unos ejemplos. Eh, Hagamos otra división, otro ejemplo de división. Supongamos que tengo menos 12, ahí se me fue la... menos 12 dividido de menos 4. Entonces yo les decía que si yo tengo que afrontar una división, lo primero que yo voy a hacer es dividir los números, sin considerar signos. Yo divido números. Entonces digo 12 dividido de 4. ¿Cuánto es 12 dividido de 4? Es 3, ¿cierto? Entonces escribo 3. Y al final, después de haber hecho esa operación, yo me fijo en la regla de los signos. Entonces digo menos dividido de menos, según esto que aparece aquí, es más. Por lo tanto, el resultado tiene que ser positivo. Pero uno en general a los resultados no le pone el signo más cuando son positivos. Uno solamente pone el número, ¿ya? Si yo tuviera, por ejemplo, menos, no voy a poner 144 dividido de menos 12. Entonces, en ese caso, realizo la división primero. ¿Cuánto es 144 dividido de 12? Y que me pueden responder por el chat. 144 dividido de 12. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? 18 dice Juan. Ya, chiquillos, les comento que el 144 es un cuadrado perfecto. ¿Cuál es un cuadrado perfecto? Aquí me voy a salir un poco, pero ustedes deberían conocerlo. Los cuadrados perfectos son los resultados de multiplicar un número por sí mismo. Por ejemplo, el 4 es un cuadrado perfecto porque 2 por 2 es 4. El 9 es un cuadrado perfecto porque 3 por 3 es 9. El 25 es un cuadrado perfecto porque 5 por 5 es 25. El 144 también es un cuadrado perfecto y el resultado, como dice ahí un compañero, es 12, porque 12 por 12 es 144. Por lo tanto, 144 dividido de 12 es 12. Ya, realicé la división. Y ahora me preocupo de la regla de los signos. Tengo un número positivo dividido de uno negativo. Este caso, positivo dividido de negativo. El resultado entonces tiene que ser negativo. O me puedo regir por el resumen de la regla de los signos, que es lo que está acá abajo, y dice que si los signos son distintos, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, como acá yo tenía 144 que era positivo y el 12 que era negativo, el resultado sí o sí tiene que ser negativo. Pero finalmente, cuando uno practica esto muchas veces, uno se aprende las reglas de memoria. Y de hecho, yo creo que lo único que habría que aprenderse en este caso sería, por ejemplo, la regla de los signos de la multiplicación. Esta que está aquí, porque si me aprendo esa, ya me voy a saber la otra. Entonces sería más por más, más por menos, menos, menos por más, menos y menos por menos, más.
pasemos entonces a los ejercicios. Ah, y aquí yo tenía algo también escrito de las operatorias combinadas, porque no tenemos que olvidarnos de eso, ¿cierto? Que las prioridades de las operaciones son paréntesis. Yo siempre en una operación combinada resuelvo los paréntesis primero, después resuelvo la multiplicación y división. Por eso la multiplicación y la división las puse un poquito más arriba en el mapa conceptual, porque se resuelven antes que la adición y sustracción. Ya, pasemos a la actividad número 1 entonces. La idea de esta actividad es que usted calcule los siguientes productos. Son solo multiplicaciones. Y acá yo les voy a dejar la pista, como estamos recién empezando, les voy a hacer la regla de los signos de la multiplicación, que decía que más por más es positivo, un positivo por un negativo es negativo, menos por más es menos y menos por menos es más. Ya, teniendo eso ahí de pista, la idea de esta actividad es que ahora usted realice los productos de estos cinco ejercicios, eh, y me vaya mandando una fotito de su trabajo por WhatsApp. Entonces, cuando todos los que están aquí ya me hayan enviado la foto por el WhatsApp, yo los resuelvo y verificamos si está correcto o no está correcto. ¿Se entendió la indicación o no se entendió la indicación? Comuníquenmelo por el chat. Vamos a ir revisando las multiplicaciones. Ah, con rojo no. Ya, la A decía 16 por menos 2. Chiquillos, con otro color, las personas que hicieron el ejercicio vayan poniéndose ticket o cruces y vayan corrigiendo. O no se pongan cruces, si al final la cruz da lo mismo. Acá lo importante es entender dónde me equivoqué. Entonces, hago la multiplicación, como yo les expliqué, primero multiplico los números. Es decir, primero digo 16 por 2. Y la forma, digamos, de realizar esa multiplicación sin calculadora sería multiplicar 2 por 6 es 12, reservo 1. Y 2 por 1, 2, más la que tenía de reserva, 3. O sea, el resultado sería 32. Luego voy a la regla de los signos, o sea, al cuadradito que está acá. Y digo más por menos. ¿Cuánto es? Más por menos, menos. Por lo tanto, el resultado final tiene que ser negativo. Menos 32. Ahí está la respuesta de la A. Entonces, si usted tuvo menos 32, se pone bueno. En el 27, o sea, en el B, tengo menos 27 por 3. Básicamente es lo mismo. Multiplico 27 por 3. Sin calculadora, usted debería registrar ese proceso como 3 por 7, 21, ¿cierto? Reservo 2. 3 por 2 son 6, más 2 son 8. 8. Entonces 27 por 3 es 81, ¿cierto? Y ahora voy a la regla de los signos y digo, ¿cuánto es menos por más? Entonces me fijo acá que menos por más es menos. Así que el resultado final es menos 81. Es el resultado final de la B. En la C, lo mismo. Multiplico los números primeros, 108 por 9. Entonces tengo 9 por 8 son 72, reservo 7. 9 por 0 es 0, más 7, 7. Y 9 por 1, 9. O sea, el resultado final de eso es 972. ¿Positivo o negativo? Entonces ahí me acuerdo que cuando los signos de los números eran iguales, el resultado iba a ser positivo. Y también lo dice acá esa fila de la regla, que menos por menos es más. Por lo tanto, el resultado en ese caso sería 972. Ya, resolvamos la D y la E. En el caso de la D, voy a tratar de escribirla acá, la D.
es menos 155 por 30 menos 44. Entonces, como hablábamos con Karen hace un rato, yo acá como tengo dos operaciones, tengo una multiplicación y tengo una resta, yo tengo que priorizar una de las dos. Y por prioridades de las operaciones, yo tengo que resolver primero la multiplicación. Entonces hago la multiplicación entre eso. Y aquí lo puedo hacer aquí mismo. 3 por 5 es 15. Reservo una. 3 por 5, 15 más una, 16. Oh, mi lápiz está fallando. 16. Reservo una y elimino la reserva anterior. 3 por 1 es 3 más 1 es 4. Y recuerdo que cuando yo multiplico por factores o por múltiplos de 10, eso es, como el 30 tiene un 0, agrego el 0 acá al final de ese número. Entonces el resultado final sería 4650. ¿Positivo o negativo? Chiquillos, si pueden responder en el chat. ¿Positivo o negativo? Pero ahí tenemos un negativo que se está multiplicando por un positivo, ¿cierto? Y si ¿Cierto? vamos allá, vamos arriba a las reglas, negativo y positivo nos va a dar alguien que responda. Ahí dicen negativo. Perfecto. Ahí me quedó eso. Ya, entonces el resultado final, ¿cierto? Es negativo. Porque negativo con positivo, como dice eso ahí, es negativo. Ya, ahí ya resolví la multiplicación. Ahora tengo que bajar la resta, que es lo que se resuelve después. Entonces, recordando cómo se resolvían las restas, y como lo vimos en el mapa conceptual anterior, decía, primero yo convierto la resta en una suma. Entonces esa resta la voy a convertir en una suma. Y el 44 tengo que convertirlo en el inverso aditivo de 44, que sería menos 44. Y luego lo sumo dependiendo de las reglas de la suma. Y en este caso, tengo dos números que tienen el mismo signo. Por lo tanto, se suman o se restan. Se suman, ¿cierto? Se suman y se conserva el signo. Bien, ahí los que están escribiendo. Entonces sería menos, conservo el signo, y sumo. Ya esta suma igual se puede hacer aquí, pero siempre que sume unidad con unidad y decena con decena. Entonces 4 más 0 sería 4, y 4 más 5, 9. Y ahí quedaría el 6 y el 4. O sea que el resultado final es 4694. Ese era el resultado de la D. Así que ahí corrija usted si es que lo hizo bien o lo hizo mal. Y si lo hizo mal, observe en qué momento se equivocó y corríjalo. Ya, y la E, mm, vamos a hacer un cambio acá. La E, la voy a hacer acá arriba. Ahí. Ya, la E es 65 menos 1256 por menos 1 más 99. Voy a cambiar ese menos que me quedó como... Ya. Entonces, en este caso tengo una resta, una multiplicación y una suma. ¿Por cuál empiezo a resolver?
¿Resta, multiplicación o suma? Ya, Juan, ¿no hay paréntesis en esa actividad? Oh, ¿qué pasó? Ahí volvimos. Oh, algo pasó en mi computador. Espérenme, chiquillos. Ya, ahí sí. Algo apreté que... Sí. Entonces, mm, ya, multiplicación, ¿cierto? El paréntesis, en ese caso, bueno, no es malo tampoco que lo recordemos, chiquillos. Ese paréntesis que puse en el -1 es solo para separar el signo de la multiplicación, ¿ya? Entonces, claro, yo digo, yo no puedo, hay dos tipos de paréntesis, los que me ayudan a ordenar mi operación y los que me ayudan a decir que esto se resuelve primero. Entonces, en este caso, este paréntesis es solamente para ordenar. Entonces, no tengo que empezar necesariamente por esos, ¿ya? Cuando hay operaciones dentro de los paréntesis, entonces ahí yo empiezo a resolver los paréntesis primero. Entonces, como dice la mayoría, yo primero realizo la multiplicación. Y en este caso, ahí que no sé por qué no me deja hacer la multiplicación bien. Eh, yo les recomiendo algo, y esto es importante que lo anoten, que lo escriban, y porque generalmente causa confusión. Si usted se fija, delante del 1256 hay una resta, ¿cierto? Y esa resta lo que hace, digamos, bueno, aquí yo les tengo que confesar algo, la verdad, es que las restas no existen, ¿sí? Porque las restas en realidad son sumas de números enteros, son sumas de números negativos. Entonces, lo que está ahí haciendo esa resta es que está escondiendo el signo real del 1256. Entonces, antes de multiplicar, yo les recomiendo que esa resta la transformen en una suma para descubrir cuál es el signo verdadero del 1256. Entonces, la resta, si yo la transformo en una suma, ¿cierto? La voy a transformar inmediatamente, va a cambiar el signo del 1256. Y en este caso, como el 1256 era positivo, ahora va a ser negativo. Entonces, eso, la resta lo que hace es que esconde muchas veces los signos reales de los números. Por lo tanto, cuando ustedes tengan resta en una operación combinada, yo les recomiendo que las transformen todas a sumas. Y de esa manera, les juro que no se van a equivocar en resolver una operatoria combinada. Entonces, luego que ya descubrí el signo del 1256, hago la multiplicación. 1256 por 1 es 1256. Recuerden que el 1 es neutro multiplicativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si multiplico cualquier número por 1, va a seguir siendo el número que multipliqué por 1. Y luego la regla de los signos, que dice menos por menos, más. O sea, esa que está ahí. Por lo tanto, el 1256 es positivo. Así que lo dejo así solamente. Bajo el 65, que es el número que no he ocupado todavía, bajo la suma, porque ya la convertí anteriormente, pero no la resolví, solo la convertí. Ahí hay que tener ojo también. La convertí solo, convertí la resta a una suma. Y luego la suma de el 99. Y esto ya es fácil porque tengo sumas de puros positivos, entonces hay que sumar. Y si usted suma sin calculadora, debería ser un proceso vertical. Es decir, debería escribir 1256
más 99 más 65 para saber cuánto le da eso. Entonces suma 6 más 9 son 15, más 5 son 20. Reservo 2. Después tengo 5 más 2 son 7, 7 más 9 más 6. Si alguien me ayuda, 9 y 6 eran 15, serían 22. Ujú. Reservo una, 2 más 1 son 3 y me queda una. O sea que el resultado final era 1320. No, no, porque eran 22, no 21, no 12. Ah, verdad, Sí, eran 22. Gracias, Karen. 22. Eran 22, entonces ahí serían 2, 4. Exacto. Entonces son 1420. Sí. Ya, vamos a borrar ahí el 3 y vamos a poner el 1420. Entonces, ese era el resultado final en ese caso. Chiquillos, dudas, consultas, no entiendo y todas esas cosas ahora en el chat. Hoy que ha hecho frío estos días. Hoy yo tengo los pies congelados, las mató. Yo no sé qué diablos, porque ayer fue un día heladísimo, no saqué ni una pata en la calle, yo lo único que quería era sacar a mis perros a caminar y no, estaba demasiado congelada. Y ahora estoy en la misma. Es que aparte Sí, que la bueno, bueno. lluvia te deja con Sí. mucha humedad. Ya, chiquillos, dudas, consultas, algo que no hayan entendido, o también Ahí, díganme si entendieron. Díganme si entendí, profe, es fácil o difícil, háganme comentarios, pero digan cosas en el chat, sí, pero es necesario cosas saber del cómo contenido va. también. ¿Qué fue eso? Sí entendí, dicen. Pero ¿quién fue? Yo no lo alcanzo a ver acá. No tengo. Ah, espérame, ahora voy a poder ver. Ahora sí. Yo también entendí, dice Ya, Gabriel. ya. ¿Avanzamos entonces? Perfecto, Ariel, muy bien. Ok. Actividad 2, divisiones. En las divisiones, bueno, es exactamente lo mismo, chiquillos. Es la misma regla. De hecho, como yo les decía al inicio, ustedes podrían aprenderse solo la regla de las multiplicaciones y ya Ya lo eh, tienen resuelto. claro. O sea, si yo acá pongo más, eh, más por menos, menos por más, menos, y menos por menos, más, también me sirve para resolver la división. Esa es la regla de los signos. Entonces, la idea de las divisiones es igual. Usted primero realiza la división y luego aplica la regla de los signos, ¿ya? Así que lo mismo que la actividad anterior, solo que con menos tiempo porque ya van a ser las 11:30. Entonces, traten de hacerla y las que alcancen a hacer de aquí a unos 5 minutos, me las envían por fotito en el WhatsApp. 5 minutos entonces. Ya, chicos. Entonces, veamos. Las divisiones se enfrentan igual que las multiplicaciones, solo que hay que dividir. Entonces, en el primer ejercicio, yo primero tenía que hacer la división de 4 dividido en 2, y eso es fácil, ¿cierto? Es 2. 4 dividido en 2 es 2. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque según la regla de los signos, si opera un número positivo con uno negativo, el resultado es negativo. Así que el primero súper bien para todos los que me lo enviaron ahí resuelto y no había que hacer a un mayor desarrollo. O sea, este es uno de los ejercicios en el que usted me puede entregar el número final y yo no me daría cuenta si usted usa calculadora o no. ¿Ya? En el caso de la B, dice 72 dividido de 36.
Entonces, claro, en este caso la división se pone un poco más difícil porque tengo un divisor de dos cifras, ¿sí? Sí, Pero yo siempre he dicho que cuando tengo un divisor de dos cifras, lo más fácil que podemos hacer para enfrentar este ejercicio es conocer la tabla del divisor. Entonces lo que yo podría decir acá es 36 por 1 es 36. Ya. Después 36 por 2 para ver, digamos, cuántas veces cabe en el 72. Sería 2 por 6 son 12, reservo una, y 2 por 3 son 6 más una 7. Entonces, justo cuando yo estoy como en esa búsqueda, cuando empiezo a multiplicar el divisor por los dígitos del 1 al 9, puede ser que yo encuentre el número que estoy dividiendo, como en este caso. Por lo tanto, el 36, ¿cuántas veces cabe en el 72? 2. 2 veces. 2, como ahí aparecía. Ujú. Entonces, el resultado de eso es 2. Y como tengo signo negativo y negativo, voy acá a la regla de los signos y me doy cuenta que el resultado final tiene que ser positivo. Así Positivo. que en este caso el resultado es 2. ¿Cuál sería el proceso en ese caso que usted tendría que mostrar para argumentar su desarrollo? La tablita puede ser o algo así. Ya, en el caso de la C. Pero pone profesora, pone el resultado de la B para que no nos confundamos después. Ah, ya. Porfa, eso mismo. Es que aquí yo soy un poco... No sé, debe ser súper complejo. Ya, ese es de ahí. Súper bien, súper bien. Sí. Ya, en la C tengo una división y una resta. Entonces, ¿cuál se resuelve primero? La división. Claro, se resuelve primero la división. Por lo tanto, acá yo debería, voy a ver si es que lo puedo hacer aquí mismo, dividir 120 de 60. Y esta división también es fácil porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en cursos más chiquititos, lo que uno puede hacer es eliminar la cantidad de ceros que tiene. Entonces, si tengo un cero en el divisor y un cero en el dividendo, los puedo eliminar, ¿ya? Entonces me quedaría solo la división entre el 12 y el 6. Y 12 dividido en 6 es 2. 2. Así que en ese caso, el resultado de esa división es 2. ¿Positivo o negativo? Espero sus Según la respuestas en regla. el chat. Claro, utilizando las reglas de la multiplicación o de la división, porque Miramos ahí a la esquinita. ¿Qué ahí sería? Eso, Alison, muy bien, Alejandra. sí, negativo, súper. Negativo. Es negativo, porque me encuentro en este caso, en el caso de que el primer número era negativo, dividido por un número positivo, el resultado es negativo. Y luego, como todavía no termino de desarrollar esa operación, le quito 10. Y parece que esto era lo que me estaba preguntando alguien por WhatsApp. Cuando tengo esta operación, la voy a... Ah, claro. Tengo menos 2 menos 10. Entonces, tengo menos 2 menos 10. Yo les recomiendo, esto lo vimos en la clase pasada, pero si es que usted no lo entendió, yo prefiero que ustedes conviertan la resta en una suma, en este caso quedaría más, y el 10, como era positivo, se convierte en negativo. Negativo. Entonces nos queda una suma de números que tienen el mismo signo. Por lo tanto, el resultado final sería menos 12. Menos 12. Pero, por ejemplo, en la clase pasada igual habíamos visto que cuando yo tenía expresiones así como menos 2 menos 10, yo podía llegar y sumar y conservar el signo negativo. Porque era una Ah, estrategia cuando yo tenía números negativos solamente, cuando tengo puros menos 2 menos 3 menos 4 menos 5, ujú. lo que yo puedo hacer, en vez de convertir todo
porque es una estrategia, es sumar y conservar el signo negativo. Claro. Ya. En el caso de la D, ahí tengo una multiplicación y una división que se resuelven antes que la resta, ¿cierto? Porque la multiplicación y la división tienen prioridades por sobre la resta y las tenemos que resolver de izquierda a derecha. Entonces yo puedo realizar esta multiplicación del 15 por 20, igual como realicé una multiplicación anteriormente, que es 2 por 5 es 10, reservo una, 2 por 1 es 2, más 1, 3. Y el 0 del 20 se lo pongo al producto final, entonces el resultado sería 300. ¿Positivo o negativo? En ese caso, que me respondan en el chat. Recuerden que multipliqué menos 15 por menos 20. Entonces el resultado sería positivo o negativo. A ver, perdón, es que estaba respondiendo otra cosa. Positivo, súper. Entonces sería 300 positivo, Exacto. menos. Y ahí puedo realizar la división. También, otra cosa que les recomiendo, en algunos casos siempre es conveniente poner paréntesis después de una resta. Bueno, en este caso no es tan necesario. Quizás lo podemos profundizar después. ¿Cuánto es 44 dividido de 4? 11, ¿cierto? Entonces finalmente me queda una resta, digamos, normal o una resta de números naturales que hemos visto desde que somos chiquititos. Así que en ese caso de esas restas que yo sé resolver, no es necesario que convirtamos a suma, ¿sí? Porque al final vamos a terminar haciendo el mismo proceso. ¿Y cuánto sería 300 menos 11? Si es que pueden responder también por el chat. 300 menos 11. Bien, Fredes. Voy a escribir la E por mientras acá, que es 0 dividido de menos 8 menos 99 dividido de menos 3. Oye, yo nunca vi la E. Sí, ahí estaba escondida. Sí. 289, bien, ya. Ese es el resultado entonces. Y en el caso de la E, bueno, van a ver algunos casos en los que en algunos libros o en algunas guías puede ser también, que estos números acá, como yo escribí 0 dividido de menos 8, no lo puse en paréntesis, porque como les expliqué, el paréntesis ahí solamente lo que hace es ordenar el número, entonces puede que muchas veces no le incluyan paréntesis y ustedes lo vean así solamente, y en ese caso deberían no confundirse. Yo lo voy a hacer igual ahí para evitar confusión. Ya, entonces, tengo una división, una resta y una división. Las divisiones se resuelven por sobre la resta, así que primero tengo que resolver esas dos divisiones que están ahí y luego restar. Entonces, pregunto, 0 dividido de menos 8, ¿cuánto es? Ya ahí tengo una respuesta. ¿Alguien más? Sí, súper. 0 dividido de cualquier número siempre va a ser 0. Así que aquí sería 0. Menos. ¿Y cuánto es 99? Ah, acá se explica o tiene más sentido poner un paréntesis después del menos. Siempre, y esto lo podría anotar ahí en una esquinita de su cuaderno, es conveniente poner un paréntesis después de un signo de resta, o claro, en este caso es una resta, porque nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Acá tengo 99 dividido de menos 3, ¿sí? Entonces, si yo hago la división, 99 dividido de
menos 3, ay, de menos 3, realizo la división de los números, que sería el 3, ¿cuántas veces cabe en el 9? 3. 3. Luego, acá sobra 0, bajo el 9. El 3, ¿cuántas veces cabe en el 9? 3 de nuevo, y sobra 0. Entonces, por regla de los signos, ¿cierto? Tengo que un más dividido de un menos. Entonces, el resultado final debería ser Menos. menos. Entonces, el resultado de esa división es menos 33. Entonces, se fijan que acá había una resta, por eso yo puse el paréntesis. Tiene sentido poner un paréntesis después de la resta por el hecho de que me puede dar un número negativo, ¿ya? Entonces, si me dan números negativos, después se confunden y ahí es preferible ir ordenando antes, digamos, las operaciones. Y acá, en este caso, como tengo una resta, que es lo último que se resuelve, sería 0, convierto esa resta en una suma, y el inverso aditivo de menos 33 es 33 positivo. Y 0 más 33 es 33. Y ahí termina el ejercicio. Para estos ejercicios o para estas operaciones es súper necesario ser muy ordenado, porque si yo voy haciendo el paso a paso, si además voy escribiendo de manera ordenada, lo más probable es que no me equivoque o que tenga menos errores. Lo mismo de delante, entonces, chiquillos, cualquier duda o algo que no hayan entendido, me lo dicen ahora por el chat, ya, para poder resolver esa duda. Parece que no hay dudas. No. Por acá, por interno, la Paloma va a estar hablando, pero no sé qué me dice. Chiquillos, ¿no hay dudas entonces? Ya, Mira, la Alison lo entendió todo. Genial. súper. Bueno, la clase iba a tener muchas más actividades, la 3, la 4, la 5, tenía hartas actividades. Pero les voy a dejar esta, la actividad 7 va a quedar como de tarea y la vamos a empezar resolviendo la próxima clase. Así que, bueno, la idea de esta actividad es que ustedes la puedan tener resuelta antes del próximo jueves. Entonces, si la resolvió, me manda una foto con la resolución. Ya, si no la resuelve o no la entiende, la vemos en la próxima clase, pero lo importante es que ustedes me vayan preguntando sus dudas. Es decir, que si ustedes intentaron hacer esto, la próxima clase me digan, profe, ¿sabe que no sé por dónde partir, no sé cómo abordar este problema? Yo intenté hacer esto, pero no pude, porque la idea es que igual estos espacios sean de diálogo. Entonces, ustedes también tienen la posibilidad de abrir su micrófono y dialogar conmigo. La actividad dice completa el siguiente cuadrado mágico. ¿Y en qué consiste? En que la multiplicación de cada fila, cada columna y cada diagonal es la misma. Entonces, una pista es que usted puede convertir multiplicando esos números para saber cuál es la multiplicación que le tiene que dar en cada columna, en cada fila y en cada diagonal. Escríbanla o sáquenle un pantallazo. Ah, ya, la Alejandra. Esa actividad dice lo que acabo de explicar. Es un cuadrado mágico de 16 cuadraditos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es completar los cuadraditos que están en blanco, esos cuadraditos con números. ¿Sí? Números, ¿ya? Entonces,
la tienen que completar con números, y esos números ustedes los van a ir descubriendo de acuerdo a la multiplicación que tenga esa diagonal en la que puse la flechita. Entonces ustedes lo primero que van a tener que hacer es multiplicar menos 3 por menos 1 por 3 por menos 1. ¿Sí? Ya, Y ahí les va a dar un valor. Y ese valor, espérame, y ese valor que está ahí, ¿sí? O que les va a dar después de esa multiplicación, es lo que les tiene que dar al multiplicar. Lo voy a cambiar de color. O de hecho podríamos multiplicarlo al tiro. ¿Cuánto les da esa multiplicación final del menos 3 por menos 1 por 3 por menos 1? Si es que alguien puede responder. ¿9? ¿Sería 9 o no? 9, Chiquillos, chicos, perdón. menos 9. Ujú. Claro, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, y 9 por 1, 9. Y si multiplico los signos, fíjense acá, menos por menos es más. Y este de acá, Más. digamos que eso de ahí, como Claro. el 3 es positivo, también sería más por más. Pero luego tengo un signo negativo, que sería este más con el menos 1, y más por menos sería menos. Entonces el resultado ahí sería menos 9. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es descubrir el número que falta ahí. Cuando usted multiplique todas las líneas que están en roja, tiene que darle menos 9. Ah, Todas las líneas amarillas tienen que darle menos 9. ya, Y la diagonal que falta también tiene que darle menos 9 con el producto. 9. Así que eso, pero si es que, vuelvo a insistir, si no lo entienden, si después tienen alguna duda, llegaron a la mitad, lo vemos todo. Empezamos con esto la próxima clase para reactivar ahí conocimientos previos. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Entonces, eso sería todo.